pasado, a mediados del año pasado, estuve dictando una conferencia para un evento de coaching. Vale la pena notar que no soy coach, no sé nada de coaching y mi enfoque es muy biológico y espiritual por mi formación. Ahorita les voy a contar un poco más acerca de ese tema. Pero bueno, ese fue nuestro primer contacto, Gustavo, en junio del año pasado. Y después tú generosamente me invitaste a esta presentación, a esta conferencia, para compartir desde mi enfoque, desde el enfoque espiritual, cómo presentar diferentes pasos para vivir desde lo que yo llamo el poder del ser humano. Como tú dijiste muy bien, nosotros cuando hicimos esta planificación de esta conferencia nunca pensamos que se iba a presentar una situación como la que estamos viviendo en este momento con el tema del coronavirus, así que siento que cae perfecto. Y eso me ha llevado a hacerle algunas adiciones a esta presentación que yo ya venía trabajando desde el año pasado. Pero bueno, trataré como de ahondar un poco más en ese tema y de pronto dar algunos ejemplos de cómo podemos abordar desde lo que yo voy a presentar esta epidemia del coronavirus. Voy en este momento a compartir mi pantalla con la presentación. Okay, entonces en este momento, espero que estén viendo la pantalla. Sí, perfecto, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, esta conferencia nació el año pasado para otro grupo de personas que venía acompañando para temas netamente espirituales y me llamaba la atención en ese momento cómo poder vivir el poder del ser humano de una forma diferente, porque tradicionalmente cuando nosotros hablamos del poder del ser humano, usualmente nos enfocamos muy desde el ego y de conseguir cosas extraordinarias, pero yo tengo una mirada diferente en donde creo que desde lo más simple, desde nuestra esencia, desde lo que es el amor, podemos expresar ese poder en cualquier situación de nuestra vida cotidiana. Antes de comenzar, quisiera contarles un poco acerca de mi formación y de mi experiencia. Yo estudié medicina en la Universidad Javeriana, salí hace casi 20 años. Y digamos que ese momento en mi vida fue muy importante porque me permitió abordar muchos de estos temas desde un enfoque que tiene que ver con la mente humana. Cuando uno mira cómo es el currículum de medicina, cómo es el enfoque de la medicina tradicional, viendo que es un enfoque muy científico, pues digamos que la mente humana juega un rol muy importante tanto durante la formación como en la práctica de la medicina tradicional. Debo decirles que durante esta experiencia que tuve en mi formación como médico, tuve varias situaciones que experimenté de una forma, digamos, un poco conflictiva, donde sentía que la medicina tradicional no se ajustaba a todo lo que yo estaba buscando, no lograba satisfacer muchas de las necesidades que tenía, y por esa razón tomé la decisión cuando terminé de estudiar medicina de no practicar la medicina. Entonces, quiero mencionar este primer momento de mi vida porque me permitió acceder al conocimiento médico desde una parte de nuestro ser, que es lo que yo llamo la mente humana. Posteriormente, cuando salí de medicina, comencé a trabajar en una empresa de equipos médicos, así que comencé a tener experiencia en la parte administrativa, todo este tema. Terminé haciendo un MBA y después de hacer este MBA, tomé la decisión de independizarme, de crear mi propia consultoría en el tema de estrategia y en el manejo de operaciones, como tú lo mencionaste en algún momento. Y cuando yo tomé esa decisión de enfocarme en el sector salud, pero desde la parte de estrategia y operaciones, lo que yo pensaba que iba a ser un éxito en mi vida, que iba a ser algo muy interesante, terminó convirtiéndose rápidamente en la crisis más importante que he tenido a lo largo de mi vida. Eso fue hace casi 8 años y fueron 2 años muy difíciles de mi vida en donde yo no entendía realmente qué era lo que estaba sucediendo. Todos los días me preguntaba por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, por qué estoy en crisis, por qué no tengo trabajo, por qué me quedé sin dinero. Y a pesar de que me hacía esa pregunta, nunca encontré una respuesta. Lo único que encontré en medio de esa situación conflictiva fue un programa que tenía que ver con programación neurolingüística, hablaban un poco de la parte espiritual, el tema de coaching, y cuando yo entré en ese programa, comencé a escuchar por primera vez temas espirituales. Pues yo nunca había hablado ni escuchado hablar de temas espirituales y mi enfoque, digamos, lo poquito que hablaba de espiritualidad tenía que ver con la religión católica, que en ese momento la practicaba.
Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo comencé con ese programa y empecé a escuchar sobre este tema de la espiritualidad, yo sentí que esa información ya la había escuchado dentro de mí. Y en ese momento fue mi despertar espiritual. Fue cuando me comencé a dar cuenta que la espiritualidad es una experiencia que tú vives en tu interior y que, como digo, es una experiencia y no es un concepto. A partir de ese momento, de ese despertar espiritual, muchas cosas comenzaron a cambiar en mi vida. Una de ellas fue que comencé a interesarme en una terapia alternativa que se llama descodificación biológica. La descodificación biológica es una terapia que nació en Francia hace más o menos 25 años y tuve, digamos que el privilegio de formarme con el creador de la descodificación que se llama Christian Fletch. En el momento que yo me estaba creando con él, pues comenzaron a surgir nuevas preguntas en mi vida, preguntas mucho más profundas y preguntas que orientaron mucho lo que iba a ser esa nueva etapa en mi vida. Así que quiero mencionar que esta segunda etapa de la cual les voy a hablar en este momento también jugó un papel muy importante dentro de mi experiencia, no solo espiritual, sino a nivel terapéutica y también en mi camino para llegar a todo este tema espiritual. ¿Qué pasó cuando estaba haciendo descodificación biológica? Pues me di cuenta que había otro lenguaje diferente al que había aprendido en la medicina tradicional. Como les decía, cuando uno estudia medicina, en la medicina tradicional, el enfoque es muy desde la mente humana, desde el conocimiento, desde la ciencia. Pero lo que plantea la descodificación biológica es muy diferente. Desde la descodificación biológica, lo que propone ella es que cuando nosotros tenemos enfermedades o tenemos otro tipo de síntomas, hay la posibilidad de comunicarse con una parte de nuestro ser que se llama el subconsciente. Y en el subconsciente, digamos que el subconsciente tiene su propia lógica y tiene su propio lenguaje a través del cual nosotros podemos escuchar cuál es el mensaje que tiene para nosotros el subconsciente. Entonces, lo que plantea la descodificación es que cuando tenemos un síntoma, llámese enfermedad física o un problema de comportamiento, una crisis de pareja, un bloqueo económico, un tema netamente emocional, cualquier cosa, quiere decir que uno vivió en su vida o en la vida de los ancestros hubo algún conflicto que cuando se experimentó ese conflicto no se le encontró una solución adecuada. Y en ese momento el inconsciente o el subconsciente se encarga de cargar esa información, esa memoria, ese conflicto no resuelto y comienza a avisarnos en su propio lenguaje para que nosotros podamos ir al subconsciente y podamos encontrarle una mejor solución y de esa manera el subconsciente no tiene que seguir avisándonos a través de esos síntomas. Esto es lo que plantea la descodificación biológica. ¿Por qué es tan importante esta segunda etapa en mi vida para lo que quiero hablarles hoy? Porque eso me permitió tener una perspectiva mucho más amplia de lo que es nuestro ser. Ya no solo comprendiendo que nuestro ser era la mente, como lo había comprendido desde la medicina tradicional, sino ahora comprendía que el ser también abarcaba otra parte muy importante, que es el subconsciente, que tiene su propia lógica, que tiene su propio lenguaje y que busca principalmente permitirnos adaptarnos para poder sobrevivir en cualquier momento de nuestra vida. Así que durante muchos años he venido practicando la descodificación biológica, he venido acompañando a muchas personas en su proceso terapéutico, en su proceso de sanación, de curación, en su proceso también espiritual. Y luego, hace 2 años, entré en una tercera etapa muy interesante en mi vida, cuando un día recibí un llamado interno dentro de mi ser a hablar sobre un tema muy específico que tiene que ver con el yo soy. Cuando yo escuché ese mensaje, pues inicialmente no sabía qué era todo el yo soy y cómo iba a hablar realmente sobre ese yo soy. Así que recurrí a algunos seres de luz y tuve una formación, por decirlo así, donde pude aprender cómo expresar este tema del yo soy y cómo compartir toda esta información con las personas en la vida cotidiana. Así que tomé la decisión de crear la experiencia yo soy. Esta experiencia yo soy es una forma de acompañar a las personas desde mi misión espiritual y en donde lo que yo pretendo es poder compartir con las personas cómo experimentar el amor de manera consciente en su vida cotidiana. Así que esto me llevó a esta tercera etapa de mi vida y fue muy interesante porque en ese momento me di cuenta que estaba el tema espiritual muy latente dentro de mí y me di cuenta que todo lo que vivimos tiene un propósito espiritual. Así que comencé a trabajar mucho la parte espiritual y he venido durante 2 años, en estos últimos 2 años, acompañando a las personas a poder tomar conciencia de para qué están acá en la Tierra, cómo pueden experimentar el amor y cómo pueden utilizar toda esta información para tener una vida mucho más consciente. Así que estas son las 3 etapas de mi vida. En esta última etapa de mi vida,
digamos que lo más interesante es que me permitió entrar en contacto con otra parte de mi ser, que es el espíritu, que es el alma, y me dio una perspectiva incluso más amplia de la que ya tenía en ese momento. Ya no solo conocía la mente humana, sino también conocía el subconsciente y también en este momento pues tengo el acceso a esta información sobre lo que es el alma y el espíritu, que tiene también su propia lógica, que también tiene su propio lenguaje y que está muy presente en nuestra vida todos los días, en nuestra vida cotidiana. No en vano, digamos que en medio de esta preparación de esta presentación, surgió algo muy interesante hace un par de semanas o un mes atrás, que fue el tema del coronavirus. ¿Y por qué fue esto interesante? Porque cuando tú, Gustavo, me invitaste a hablar sobre este tema del poder del ser humano, pues yo soy te soy muy sincero y te lo comenté en ese momento que yo nunca había escuchado hablar sobre lo que son los entornos VICA. Así que me puse a leer un poco sobre el tema, pero cuando estaba preparando esta presentación para lo que estoy mostrándoles en este momento, pues me di cuenta que lo que estábamos viviendo a través del coronavirus, pues era una gran oportunidad para poner en palabras mucho más cercanas lo que puede ser eventualmente un entorno VICA. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema del coronavirus? Pues que es una situación que nosotros no esperábamos. Es una situación inesperada que nos ha llevado a frenar nuestra vida casi que en seco, nos ha llevado a entrar de nuevo, a volver a nuestra casa, a estar en un periodo de aislamiento, donde muchas, digamos que de las actividades que hacemos en la vida cotidiana se han detenido, y eso nos ha llevado a experimentar muchas cosas diferentes. Uno, han salido a flote muchas emociones que tenemos dentro de nosotros y que de pronto no habíamos abordado conscientemente antes del coronavirus. Dos, nos está invitando a temas muy interesantes como a replantearnos, a reflexionar cómo estamos viviendo la vida y cómo queremos vivirla de aquí en adelante. También nos está mostrando la importancia de volver a estar en contacto con nosotros, con nuestro interior. Entonces, cuando uno mira una situación como esta, que nadie se esperaba, pues cumple, creo yo, que con todos los elementos de un entorno VICA, en el sentido pues que es una situación que está todos los días cambiando, todos los días hay noticias nuevas, todos los días surgen cosas diferentes, entonces es bastante volátil. Si hay una situación que exprese bien lo que es la incertidumbre, precisamente es esta epidemia por coronavirus, en donde nosotros en este momento prácticamente no sabemos nada del futuro. ¿Qué va a pasar en nuestro futuro? ¿Qué va a pasar con nuestras estructuras tradicionales? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Etcétera, etcétera. Entonces hay una gran incertidumbre alrededor de este tema. También podemos decir que es una situación compleja. ¿Compleja en qué sentido? Pues que no sabemos racionalmente cómo interpretar esta situación, cómo comprender esta situación desde nuestra mente humana. Y eso hace que se convierta en nuestra experiencia como un tema bastante complejo. Y por último, algo que me llama la atención es que cuando se unen todos estos elementos, donde ves que es una situación que está cambiando permanentemente, que es incierta, que es compleja, pues es muy difícil actuar y saber cómo elegir y qué hacer en este momento. ¿Me muevo en este sentido o me muevo en otro sentido? ¿Tomo este camino o tomo otro camino? ¿Qué elijo en este momento? ¿Qué elijo mañana? Entonces se convierte también en una experiencia de vida que es bastante ambigua. Así que siento que están presentes todos los elementos que hacen parte de ese entorno VIC. Así que mucho de lo que voy a hablar y que pretendo compartir con ustedes a través de esta presentación podría aplicarse a esta situación que estamos viviendo actualmente en esta epidemia por coronavirus. Una primera pregunta que yo me hago para comenzar con este tema, digamos que la pregunta como punto de partida sería, ¿será que este entorno VICA o los entornos VICA son una percepción de la realidad o será que son la realidad misma? Este es el punto sobre el cual comencé a crear esta presentación para lo que vamos a hablar hoy. ¿Realmente estamos hablando de que el entorno VICA es una realidad o es una percepción que yo tengo de esa realidad? Entonces, yo quisiera comentarles cuál es mi percepción personal de lo que es un entorno VICA y por qué creo yo que dentro de esta pregunta que yo me planteé, yo siento en mi tesis es que el entorno VICA es una percepción y no es la realidad misma. Es la forma como yo estoy percibiendo una situación o una realidad y es la forma como yo la voy a experimentar. Entonces voy a hablarles un poco de lo que es el ego,
porque siento que esta percepción que yo puedo tener cuando digo que estoy en un entorno Wicca puede estar hablándome que estoy mirando esa situación desde mi ego más que desde mi divinidad. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que la percepción, en mi opinión, es la que crea nuestras experiencias. Por lo tanto, si cuando yo experimento, tengo una experiencia que es limitante o que experimento como limitante, quien está detrás de esa percepción es el ego. Y el ego, a través de esa percepción particular de esa situación y que nos va a llevar a tener esa experiencia limitante, esa experiencia se manifiesta a través de nuestras emociones como miedo. Y cuando digo miedo me refiero a ese amplio espectro de muchas emociones que hacen parte de lo que es el miedo. La rabia, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la angustia, la impotencia, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo percibo una situación y mi experiencia es expansiva, siento que se me abre un universo de posibilidades, entonces ya no es el ego el que está detrás percibiendo esta situación de esta manera, sino es lo que yo llamo el yo soy. Cuando hablo del yo soy me refiero a nuestra divinidad, esa parte nuestra que es divina y que está presente en nuestro ser. Cuando yo comienzo a vivir una situación desde el yo soy, comienzo a ver que la situación como tal se vuelve expansiva, se me abre un infinito de posibilidades y cuando vivo la situación de esta manera, comienzo a experimentar otro tipo de emociones diferentes o comienzo a experimentar otras consecuencias naturales de lo que es habitar la divinidad, que es lo que yo llamo el amor. Entonces comienzo a experimentar de pronto paz, tranquilidad, armonía, felicidad, etcétera, etcétera. Algo que me parece que debemos tener presente es que en la misma definición de lo que es un entorno Wicca, cuando miramos esas siglas, qué es lo que quieren decir, las mismas palabras ya nos están dando una pista de que lo que estamos hablando precisamente es posible que están haciendo en el ego. Cuando tú escuches esas palabras son que es un entorno que es volátil, es decir, que está permanentemente cambiando. Segundo, que es un entorno que es incierto, donde tú no sabes exactamente qué es lo que va a suceder porque todo el tiempo está cambiando. Hablas de que es un entorno complejo, que es difícil de comprender lo que hay en el fondo de esas situaciones y que nos lleva a preguntarnos cuál es la comprensión lógica detrás de lo que estamos viviendo y lo podemos estar clasificando como algo complejo. Y por último, que termina siendo una experiencia que es ambigua, en donde no sabemos exactamente cuál es el camino que deberíamos tomar. Deberíamos tomar este camino o el otro. Hay muchas alternativas y realmente no tenemos claro cuál es el camino que deberíamos tomar. La pregunta es, ¿y por qué no llamamos a esos mismos entornos con otros nombres diferentes? ¿Qué tal si habláramos de un entorno que en vez de ser volátil está en evolución? ¿Por qué no utilizamos, por ejemplo, esa palabra? Un entorno que está en evolución. O, por ejemplo, un entorno que me está invitando a estar en el momento presente, a estar presente en este momento de mi vida. ¿O por qué no hablamos de un entorno que me está invitando a reflexionar más profundo? ¿O por qué no menciono que es un entorno que me está planteando alternativas para que yo pueda elegir conscientemente? Entonces, cuando tú ves este paralelo de preguntas entre lo que son las palabras con las cuales está denominado hoy en día el entorno Wicca y lo que yo siento que podría eventualmente ser, notas una gran diferencia en las palabras. Me parece que esa diferencia ya nos está mostrando que hay una percepción que nos está guiando en cuanto a que lo que hay detrás de estos entornos Wicca es precisamente una experiencia que se está creando desde el ego. Y cuando tú miras las acciones que tienes en cuenta al vivir estas situaciones en el entorno Wicca o en el otro entorno que yo planteo con esas nuevas palabras o denominaciones, pues cuando tú miras esas acciones te das cuenta que eso ya también está inclinándote a que el ego puede estar detrás de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando tú estás viviendo en el ego, cuando tú estás percibiendo esta situación y lo estás viendo como algo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues te das cuenta que la invitación es a sobrevivir. ¿Cómo puedo yo sobrevivir en un entorno como ese? ¿Cómo puedo yo buscar maneras para poder competir de una forma diferente? Entonces aparece también la palabra eventualmente competencia. Entonces esas dos acciones, esas dos características que acabo de mencionar, me están diciendo a mí que posiblemente sí estamos en un entorno que está siendo creado por el ego.
estamos hablando de supervivencia y estamos hablando de competir. En cambio, si tú miraras este entorno con una percepción diferente desde el yo soy, en ese momento las acciones serían diferentes. Si yo tengo un entorno que está en evolución, que me está invitando a estar en el momento presente, en donde yo tengo la posibilidad de reflexionar, en donde tengo alternativas para elegir, pues lo que yo siento es que este es un entorno que me está invitando es a vivir, a estar conectado con la vida. Y de esta manera, al estar conectado con la vida, puedo competir. ¿Qué es este término competir que estoy utilizando? Es cuando me puedo dar cuenta que yo puedo compartir con los demás, compartir con los demás y cooperar con los demás para tener una experiencia diferente a través de este entorno. Entonces, creo que también este tipo de acciones nos están contando que realmente estamos viviendo este entorno desde el ego. Voy a hablar un poco sobre el tema del ego y el yo soy, hacer un paralelo para tener más clara esta información. Cuando nosotros lo miramos desde el ego, pues el ego está mirando la situación como si fuera algo volátil. Hay unas fluctuaciones, hay unos cambios marcados en el día a día y eso genera conflicto en las personas. No sé cómo adaptarme, no sé cómo abordar esta situación, no sé a lo que me estoy enfrentando, etcétera, etcétera. Cuando nosotros lo miramos desde el yo soy, el tema es un poco diferente. Desde el yo soy, estamos hablando que esos cambios realmente son evolución. Es decir, en el lenguaje natural del universo, en el lenguaje natural de nuestra divinidad, nosotros hablamos del cambio como algo que es natural. Es a través del cambio que nosotros vamos evolucionando. Es a través del cambio que nosotros vamos fluyendo. Es a través del cambio que nosotros vamos recordando quiénes somos. Así que la evolución dentro de lo que es el yo soy y dentro de lo que es el amor es algo natural. Entonces, tú puedes ver una gran diferencia de cómo aborda el ego y cómo aborda el yo soy el tema del cambio. Cuando tú estás en el ego, sueles estar ausente. ¿A qué me refiero con estar ausente? Me refiero a que podemos estar en un momento que no es el momento presente. Es decir, cuando yo estoy en el ego, con frecuencia estoy en el pasado o con frecuencia me voy al futuro. Y eso hace que no nos hagamos presentes en este momento y es lo que yo llamo estar ausentes. Mientras que cuando tú estás en el yo soy, tú estás presente. En el yo soy, tú recuerdas que estás en este momento teniendo una experiencia y es cuando tal vez ustedes han oído hablar en el tema espiritual con mucha frecuencia de lo que es vivir en el aquí y en el ahora. Es como poder tener nuestra atención acá, es como estar presentes en este momento, es estar en contacto con nuestro ser. Entonces, ustedes ven que hay una gran diferencia. Casi siempre el ego está en un momento que no es, está anclado en una memoria del pasado o se está proyectando en algo del futuro que todavía no ha sido creado. Cuando tú te enfocas desde el ego y percibes las situaciones desde el ego, con frecuencia vas a tener experiencias limitantes o limitadas. ¿Y por qué sucede eso? Porque desde el ego es muy frecuente que tú tengas expectativas, esperas que las cosas sucedan de cierta manera. También desde el ego, cuando tú vives las situaciones, tiendes a juzgarlas. Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es agradable, esto es desagradable, etc. Y también cuando no solo tienes la expectativa y las terminas juzgando, sino que con frecuencia terminas rechazando las situaciones porque no es lo que tú esperas o no es lo que tú quisieras vivir. En ese momento, tu experiencia se convierte en una experiencia limitada o limitante. Cuando tú lo exploras desde el yo soy, cuando tú percibes las situaciones desde el yo soy, en ese momento tu experiencia comienza a ser expansiva. ¿En qué sentido es expansiva? Que comienzas a darte cuenta que lo que estás viviendo es una oportunidad y que tienes un infinito de posibilidades detrás para vivir esa situación de una forma diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás en tu divinidad, cuando tú estás en el yo soy, en ese momento te das cuenta que todo tiene un propósito. Te das cuenta que todo es una oportunidad para experimentar y para recordar el amor que tú eres. Y eso hace, per se, que esa experiencia se convierta en una experiencia expansiva. Cuando tú estás en el ego, te conectas con la ambigüedad. ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Escojo esto o escojo lo otro? No tengo claro cuál es el camino que debo coger. Hay mucha incertidumbre y hay una desconfianza en esa toma de decisiones. Mientras que cuando tú estás en el yo soy,
estás invitado a elegir conscientemente. Entonces, en el yo soy es diferente en el sentido que te estás haciendo consciente que en ese momento tienes alternativas, pero que tienes algo que se llama el libre albedrío, y desde ese libre albedrío tienes mucha más claridad que en conjunto con la conciencia puedes escoger más fácilmente si tomas un camino o tomas otro camino. Entonces, desde el yo soy hay una elección mucho más consciente. Ya después de haber definido un poco algunos de los temas de lo que es el ego y el yo soy, ¿cuándo sospecho yo que estamos viviendo en el ego? ¿Cuáles son esos síntomas que me hacen pensar que estamos percibiendo una situación desde el ego y que estamos experimentando las consecuencias de estar viviendo en el ego? Primero, con frecuencia cuando tú estás en el ego, estás haciendo planes, todo el tiempo estás planificando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me planteo esto, me planteo lo otro, y estás buscando, por ejemplo, la felicidad. Algo que me llama mucho la atención a mí en estos momentos con el tema de la felicidad es que se nos ha convertido a nosotros en un propósito muy importante buscar la felicidad. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿la felicidad es un objetivo o es una experiencia natural de cuando yo estoy viviendo en el amor que yo soy? Entonces, cuando tú estás permanentemente buscando esa felicidad, cuando tú estás permanentemente planificando qué es lo que vas a hacer a continuación, siento que ese es uno de los indicadores de que tú puedes estar viviendo la vida desde el ego. En cambio, cuando tú la vives desde el yo soy, tú te enfocas más es en la experiencia, no en lo que va a pasar a continuación y cuál es el objetivo que voy a lograr o cuál es el resultado que quiero conseguir, sino que cuando tú estás desde el yo soy, tú estás es en el momento presente experimentando la situación de lo que estás viviendo en ese momento a través de tus sentidos y a través de tus emociones. Entonces, en ese momento, el yo soy te está invitando a tener una experiencia en donde tú te haces presente aquí y ahora. Otro de los elementos que me hace pensar a mí que estamos viviendo desde el ego es que estás también haciendo listas de qué hay que hacer. Entonces ya hice esto y ahora voy a hacer esto y tacho esto, y entonces ahora el siguiente paso es hacer lo siguiente, y estás permanentemente en un afán por hacer. Esa es una de las características que tiene el ego. El ego no se puede quedar quieto. El ego siente que tiene que estar todo el tiempo haciendo para sentir que tiene valor. Mientras que cuando tú estás en tu yo soy, cuando estás en tu divinidad, en ese momento te das cuenta que la esencia de la vida no es hacer, sino es primero ser, S-E-R, ser, estar en tu interior, estar en contacto contigo, estar presente, porque es cuando tú estás presente, cuando estás en contacto con tu interior, cuando estás en tu ser, que es mucho más fácil tomar decisiones y luego actuar. Entonces, desde el yo soy, la secuencia es primero estar en el ser y después sí actuar conscientemente desde ese ser. Otro de los elementos que se hace presente en la vida cuando estamos viviendo a través del ego es que estamos buscando el tema no solo de los resultados, sino de competir. Todo el tiempo estamos buscando cómo competir, cómo lograr una posición competitiva frente a otros, cómo sacar provecho de los entornos o de los mercados, cómo lograr los resultados, cómo acumular riqueza, cómo estar creando todo el tiempo ese tipo de cosas de riqueza. Mientras que cuando tú estás en el yo soy, tu enfoque comienza a cambiar. Te das cuenta que la esencia de estar aquí en la vida es poder cooperar con los demás y poder compartir eso con los demás. Algo que yo he venido hablando recientemente en el tema de la epidemia por coronavirus, cuando la gente me pregunta sobre el tema de la incertidumbre, que cómo pueden vivir esta incertidumbre en estos momentos, que si se van a quedar sin trabajo, si sí o no, si van a tener ingresos, si van a tener con qué comer, algo que yo les digo es, ¿por qué no aprovechan más el tiempo para enfocarse en qué los apasiona hacer, en cómo volver a descubrir cuáles son sus dones y sus talentos y cómo poner esta pasión de ustedes y estos dones y sus talentos al servicio de los demás? De hecho, me ha sorprendido cómo algunas personas, a partir de esta situación del coronavirus, han comenzado a hacer precisamente esto, aprovechando lo que los apasiona hacer, aprovechando sus talentos y sus dones, están poniéndolo al servicio de los demás, incluso de forma gratuita, y eso lo estamos comenzando a ver, por ejemplo, en las redes sociales, de mucha gente que se está compartiendo de diferentes maneras en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
Entonces, cuando estoy viviendo desde el yo soy, mi enfoque comienza a cambiar. Me voy dando cuenta que la esencia de estar aquí en la vida es poder poner esa misión espiritual que yo tengo al servicio de los demás. Es decir, eso que me apasiona hacer, mis dones y mis talentos, al servicio de los otros. Y por último, otro de los elementos que me hace pensar que una persona está viviendo en el ego es cuando se siente esclava del sistema. Entonces, suena un poco dura la palabra, pero cuando sentimos que tenemos que trabajar y que tenemos que estudiar y que si no, no somos nadie y que tenemos que cumplir con los objetivos y que tenemos que cumplir con los indicadores y que tenemos que hacer esto y lo otro, realmente estamos viviendo desde lo que hemos aprendido dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra familia y dentro de nuestra sociedad. Y es ahí cuando siento que estamos siendo esclavizados por nuestro propio ego. Cuando tú comienzas a vivir desde tu yo soy, desde tu divinidad, en ese momento comienzas a experimentar algo diferente. Y es lo que yo llamo la libertad espiritual. Es cuando tú te puedes dar cuenta que tú puedes simplemente ser quien eres, sin esperar, sin digamos, entrar en conflicto a partir de lo que está esperando la sociedad que tú hagas. Simplemente yo comienzo a expresar ese quien yo soy y comienzo a vivir desde mi ser y desde mi propia motivación. Entonces, hasta ahora lo que he querido decir con esta presentación es que con esa primera pregunta que yo me hice, si los entornos VICA realmente son una realidad o son percepciones de la realidad, en mi opinión, como ya lo expresé, son percepciones de la realidad. Y con frecuencia diría yo que un entorno VICA es experimentado como VICA, o sea, volátil, incierto, complejo y ambiguo, cuando lo estamos haciendo, lo estamos abordando desde el ego. Entonces la pregunta que me surge a continuación es, ¿y cuál puede ser el sentido espiritual de que yo viva estos entornos como VICA, esos entornos con estas características y que los esté experimentando desde mi ego? ¿Cuál puede ser el sentido detrás de todo esto? Y es acá cuando recordamos varias cosas. Primero, es a través de estos entornos y a través de estas experiencias que tú te das cuenta, empiezas a tomar conciencia que tu percepción, que donde tú pones tu percepción, ahí está tu experiencia. Es decir, tu experiencia depende de donde tú logres poner tu percepción. Así que si mi percepción está basada en el ego, pues mi experiencia va a ser de esa manera. Entonces voy a sentir que todo es inestable, que es incierto, que es complejo, que no encuentro el sentido, que no sé cómo tomar las decisiones, que puede ser ambiguo, es cuando empiezo a tener ese tipo de experiencias. Segundo, empiezas a darte cuenta que en donde está tu experiencia está tu realidad. Entonces eso me lleva a un tema muy interesante en todo este proceso espiritual, y es que con frecuencia nosotros creemos que lo que estamos viviendo es real, pero yo me hago la pregunta, ¿será que esto que estamos viviendo es real o simplemente es la experiencia que estamos teniendo de acuerdo a la percepción que tenemos en un momento determinado de nuestra vida? Entonces yo siento que donde está nuestra experiencia, ahí se está creando nuestra realidad. Para mí la realidad es algo que es subjetivo y eso me lleva a que existen ilusiones y existen otro tipo de experiencias que son más reales para nosotros. También, desde el punto de vista espiritual, cuando estoy experimentando a través de un entorno como este, me doy cuenta que donde está mi realidad está mi verdad. Entonces ahí, este es otro tema muy interesante. Nosotros con frecuencia creemos que tenemos la verdad. Yo tengo la verdad y tú no la tienes, o tú la tienes o yo no la tengo. Cada uno, lo que yo siento es que cada uno tiene su propia verdad, de acuerdo a lo que percibe, de acuerdo a lo que experimenta y de acuerdo a la realidad que va teniendo. Así que me parece que la verdad es algo que realmente le pertenece a cada uno. Y para concretar lo que estoy diciendo, o para poder resumir esto, lo que quiero decir es que tu verdad es solo la expresión de la conciencia que tú tienes de ti mismo y de la experiencia de vida que tienes. Entonces, ¿para qué es importante todo esto? Para darnos cuenta que nosotros podemos elegir la forma como percibimos. De acuerdo a cómo percibimos, vamos a tener cierto tipo de experiencias. De acuerdo a nuestra experiencia, vamos a experimentar realidades diferentes. De acuerdo a esto, vamos a tener verdades diferentes y en ese momento nuestra conciencia va a estar puesta ahí. Es decir, que mi conciencia es algo muy personal, que es parte de mí, que hace parte de mi verdad, pero puede que no sea la misma tuya. También es importante darse cuenta que a través de estos entornos VICA vamos recordando poco a poco que somos dueños de nuestra vida, que somos dueños de nuestras experiencias y que somos dueños de nuestro proceso espiritual. Entonces, es ahí donde vamos recuperando poco a poco esa responsabilidad de nuestro proceso espiritual.
porque durante un tiempo, cuando nosotros estamos al comienzo de nuestro proceso espiritual acá en la Tierra, no nos damos cuenta que estamos un poco dormidos, que estamos inconscientes. Y en medio de ese estar inconscientes y dormidos, con frecuencia nos victimizamos. Creemos que nosotros somos víctimas de los demás y del mundo externo, y que es el mundo externo el que elige por nosotros nuestras experiencias y lo que estamos viviendo. Pero a medida que nos vamos despertando, que vamos recordando el amor que somos, y para eso, por ejemplo, sirve estos entornos VICA, nos permiten darnos cuenta que nosotros somos responsables y somos nosotros los que estamos creando nuestras experiencias, nuestra vida, y estamos creando nuestro propio camino en nuestro proceso espiritual. Ahora sí nos vamos a meter en el fondo de este tema. Vamos a hablar un poco de lo que yo llamo el poder del ser humano. Quiero proponerles una definición de lo que es el poder del ser humano para mí. Para mí el poder del ser humano es poder vivir y expresar el amor en cada situación de la vida cotidiana, no solo en lo extraordinario. Y ojo, porque lo que quiero dejar claro con esto es que nosotros con frecuencia estamos buscando las cosas extraordinarias en la vida. ¿Cómo voy yo a sobresalir? ¿Cómo yo voy a lograr algo extraordinario que no se le ha ocurrido a nadie? ¿Cómo voy yo a hacer algo que suene grandioso? Pero en el fondo, cuando uno entiende lo que es el yo soy, cuando uno mira lo que es la divinidad, cuando uno comprende lo que es vivir en el amor incondicional, se da cuenta que cada situación de la vida cotidiana, por sencilla que parezca, es una oportunidad para experimentar y expresar el amor que nosotros somos. Y es ahí cuando yo siento que nosotros expresamos el poder que tenemos como seres humanos. Y otra definición que me parece interesante revisar en este momento es lo que yo llamo el potencial del ser humano, porque tal vez ustedes se han dado cuenta que nosotros siempre podemos hacer cosas mucho más elevadas, por decirlo de esa manera, y que todo depende de en qué energía estemos habitando en un momento determinado. Si yo estoy habitando en una energía en este momento, puedo llegar a estados de energía mucho más elevados en donde puedo expresar mucho más ese potencial del ser humano. Así que para mí el potencial del ser humano es esa diferencia que existe entre la energía que estoy habitando en este momento y la energía que puedo llegar a habitar en el amor que yo soy, si yo acepto vivir desde el amor que yo soy. Si lo miramos desde una metáfora, traje un celular para mostrarles lo que quiero decir de forma más metafórica. Ustedes ven el celular y prácticamente el celular, la función o digamos la característica más importante del celular, perdón un segundo, la característica más importante del celular hoy en día es la batería. De hecho, si dudan de lo que estoy diciendo, miren cómo reaccionan las personas hoy en día cuando se están quedando sin batería o se quedan sin batería. Pues es realmente casi una tragedia. Entonces, cuando ustedes ven este celular y ven esa imagen de esa batería, ustedes se pueden dar cuenta de lo siguiente. Si nosotros utilizamos esto como una metáfora, van a dar cuenta que cuando la energía está bajita, es cuando nosotros estamos digamos, en esa equivalencia metafórica, estamos en el miedo. Mientras que cuando nosotros estamos con la energía alta, estamos habitando en lo que se llama el amor. Cuando estamos habitando en esa energía baja, cuando estamos habitando en el miedo, es cuando está floreciendo y cuando está muy activo nuestro ego y estamos viviendo desde ese ego. ¿Qué es el ego para mí? Es como si fuera un disfraz que nosotros nos ponemos y que nosotros llegamos a pensar que somos nosotros, pero realmente no somos eso. Y es una parte, digamos que es una herramienta muy importante dentro del proceso espiritual porque nos permite poco a poco ir recordando realmente quiénes somos. Es a través de lo que no somos que vamos recordando poco a poco quiénes somos. Entonces el ego, en esa primera parte, cuando estamos dormidos, cuando no estamos tan conscientes, el ego juega un papel fundamental porque poco a poco a través de él vamos poniendo situaciones afuera que al vivirlas nos van ayudando a despertar, a recordar quiénes somos. Y está la otra parte, que es cuando nosotros estamos habitando en una energía más alta, y es cuando yo hablo de nuestra divinidad, es decir, de estar en el yo soy. A veces, con frecuencia, sucede que esa frontera entre ese miedo y el amor es tan sutil que con frecuencia podemos llegar a confundir la una con la otra. Con frecuencia creemos que estamos viviendo y actuando desde el amor, pero realmente estamos viviendo y actuando desde el miedo. Voy a poner un ejemplo.
conozco una persona muy cercana, que es una persona que es muy generosa, pero esta persona, cada vez que ve a una persona de bajos recursos o que está en la calle, un mendigo, esta persona sufre, esta persona se pone muy mal, sufre, llora, quiere ayudar a la persona, pero lo vive bastante mal. La pregunta que uno se hace es, ¿está viviendo esta situación desde el amor o desde el miedo? Uno podría pensar que desde esa generosidad y desde ese ser bondadoso, pues está viviendo desde el amor. Pero yo siento que esa persona está viviendo más desde la lástima que realmente desde la compasión. Y entendí esa lástima como que tengo miedo a que ese otro no tenga lo que necesita o que esté experimentando la escasez, versus vivir desde la compasión, que es acepto lo que ese otro está viviendo, así no lo comprenda, así no me guste, pero acepto que hace parte de su proceso espiritual y que él lo eligió vivir porque tiene algún propósito superior para él. Entonces, a eso me refiero con que es frecuente que haya una frontera muy delgada entre el miedo y el amor que nos permita movernos rápidamente entre un lado y el otro. Entonces, cuando estamos en el ego, nosotros podemos también experimentar el poder, es lo que yo llamo el poder del ego. Hacemos cosas extraordinarias, hacemos cosas maravillosas, pero cuando uno está en el ego, uno está buscando los resultados ante todo, está buscando hacer, está buscando acumular. Son algunos elementos que lo llevan a uno a darse cuenta que estamos actuando más desde el ego que desde el amor. Pero cuando nosotros tomamos la decisión, utilizando esta metáfora, de conectarnos a la corriente, en este caso de conectarnos con nuestro interior, en ese momento nos damos cuenta que nosotros podemos aumentar la batería, aumentar esa energía, movernos más hacia el lado del amor y podemos comenzar a expresar ese potencial que tenemos para expresar el poder verdadero que tenemos como seres humanos. Como les decía, para mí el poder del ser humano no es solo conseguir cosas extraordinarias, es poder vivir todo esto desde las situaciones más sencillas hasta las situaciones más complejas. Es poder aplicar todo esto en nuestra vida cotidiana, es poder valorar mucho más lo que es la experiencia que los resultados. Es más importante en el poder del ser humano poder ser que hacer. Son algunos de los elementos que considero que son muy importantes para comprender lo que es la diferencia entre lo que es el poder del ser humano de lo que es el poder del ego. Y no estoy diciendo con esto que el poder del ego sea malo, simplemente que nos está indicando que estamos viviendo desde una energía más baja y que tenemos todavía un potencial muy alto para expresar mucho más el poder que tenemos como seres humanos y expresar el amor a través de nuestra vida cotidiana en cada acto y en cada situación que vivimos. Ahora sí les voy a presentar, pues ya después de haber hecho este recorrido, en donde les he planteado cuál es mi tesis alrededor de estos entornos VICA, donde les he comentado que yo siento que esos entornos VICA no son realidades, sino son percepciones de esa realidad, en donde les he hablado acerca del ego y del yo soy, y cómo desde ese ego tendemos a percibir la realidad de una forma muy particular, pero es gracias a eso que vivimos en los entornos VICA y a vivir ciertas situaciones desde el ego que poco a poco nos vamos despertando a otra realidad diferente, que es a la realidad del amor y de nuestro yo soy. Les voy a mencionar en este momento cuáles son estos 5 pasos que yo considero que son muy importantes para poder expresar este poder humano, por ejemplo, en estos entornos VICA. Primero, es importante regresar al interior. Ahora lo vamos a explicar más en detalle. Segundo, llevar la conciencia hacia el corazón. Tercero, es comenzar a vivir en el aquí y en el ahora. Cuarto, es comenzar a confiar en el plan divino. Y por último, es permitirnos ser y elegir conscientemente en cada situación de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué es tan importante el regreso al interior? Ustedes han escuchado, de pronto, los que acompañan a personas en su proceso a través del coaching o que hacen terapia, han podido de pronto darse cuenta que cuando las personas consultan por un síntoma, con frecuencia las personas se sienten perdidas, se sienten confundidas, que no comprenden lo que están viviendo. Y hay una observación que yo he hecho que me he dado cuenta acompañando a cientos de personas en su proceso, y es que con frecuencia lo que nos hace sentirnos perdidos, confundidos, que no entendemos lo que está pasando, es porque estamos todo el tiempo mirando afuera. Estamos más pendientes de las situaciones externas y de con quién estamos viviendo las situaciones que realmente de lo que está pasando en nuestro interior. De hecho, cuando ustedes escuchan hablar a las personas,
Con frecuencia las personas dicen, no, pero es que esto pasó porque es que el vecino nos hizo tal cosa, porque mi pareja hizo tal otra, porque es que el político tomó esta decisión. La persona está con frecuencia en una referencia externa, está mirando todo el tiempo afuera. Y cuando uno está todo el tiempo mirando afuera, pues lo que suele pasar es que uno se pierde, porque todos los recursos que tú necesitas para encontrar las respuestas realmente están dentro de ti. Los recursos del ego, porque el ego y la mente humana también tienen recursos, son recursos que hemos aprendido y con frecuencia los buscamos afuera. Los buscamos a través del conocimiento, los buscamos a través de experiencias que hemos tenido, los buscamos en los demás, etcétera, etcétera. Pero cuando tú aceptas la invitación de regresar a tu interior, te das cuenta que esos recursos realmente están dentro de ti. ¿Qué es para mí regresar al interior? Es aceptar la invitación a observarte, es aceptar la invitación a escuchar el mensaje que tiene tu ser para ti, es estar en contacto con tus emociones y con tus sentidos. Es decir, es volver a estar en contacto contigo. ¿Por qué es tan importante ese regreso al interior? Porque cuando tú entras al interior y cuando tú comienzas a tener una mirada curiosa de lo que está pasando dentro de ti, por ejemplo, a través de las emociones, porque es que hay que ver una cosa muy interesante de las emociones. Cuando tú experimentas una emoción, la emoción no se siente afuera, la emoción la sientes dentro de ti. Si yo me siento triste o tengo rabia o siento impotencia, esa emoción realmente la estoy experimentando dentro de mí. Por lo tanto, cuando yo me permito observar y escuchar mi emoción, en ese momento lo que estoy haciendo es aceptar la invitación a entrar en contacto con mi interior. Y cuando yo entro en contacto con mi interior a través de mi emoción, en ese momento me puedo dar cuenta que a través de esa emoción hay diferentes partes de mi ser que me están tratando de hablar, que me están tratando de entregar un mensaje y que si yo lo logro escuchar, voy a llegar a una comprensión mucho más profunda de lo que yo estoy viviendo. Entonces, por eso es tan importante en un entorno como estos, como en un entorno Wicca, el dejar de mirar todo el tiempo afuera y aceptar la invitación para volver al interior, aceptar, escuchar las emociones. Siento que este entorno es complejo, siento que este entorno es incierto, tengo miedo, siento incertidumbre, no confío. Pues permítete sentir esas emociones porque a través de esas emociones es que vas a poder entrar de nuevo en contacto con tu interior y es ahí cuando vas a poder escuchar cuál es el mensaje que hay detrás, cómo lo puedes sanar dentro de ti, ese conflicto que no se ha resuelto y cómo puedes trascender todo esto desde el amor para acceder a un nivel de conciencia mayor. Creo que están haciendo preguntas. Voy a terminar rápidamente la presentación y dejamos un espacio para las preguntas. Decíamos que el segundo paso que yo propongo para abordar este tema de los entornos Wicca y para poder expresar el poder del ser humano es llevar la conciencia al corazón. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué hoy en día estamos hablando tanto del corazón? Porque a nosotros se nos olvidó cuál es la verdadera función, cuál es el verdadero rol del corazón dentro de nuestra experiencia humana. Cuando nosotros fuimos creados, el corazón tenía un rol muy específico. El rol del corazón era poder elegir y actuar en conciencia para poder experimentar el amor. Pero nosotros poco a poco, cuando fuimos entrando en nuestra propia ilusión, cuando fuimos entrando en el ego, cuando fuimos experimentando el miedo y la desconfianza, empezamos a pasar de estar en nuestro corazón a vivir en la mente humana. Y no es que tenga nada en contra de la mente humana, pero desde la mente humana con frecuencia encontramos muchas limitaciones como lo podemos también experimentar desde el ego. Entonces, cuando tú te permites poner tu atención y tu intención en el corazón, en ese momento vas a hacerte consciente de la realidad del amor que eres. No es lo mismo percibir las situaciones desde el corazón a hacerlo desde la mente humana o desde el ego. No es lo mismo tomar decisiones desde el corazón a tomarlas desde la mente humana o desde el ego. No es lo mismo actuar desde el corazón a hacerlo desde la mente humana o desde el ego. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la invitación que yo les hago para precisamente poder percibir de una manera diferente estos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, es precisamente permitirse bajar de la mente al corazón y de esta manera cambiar su experiencia, tener más elementos para elegir conscientemente y poder actuar consecuentemente con eso que ustedes quieren experimentar y con ese yo que ustedes quieren expresar. Voy a hacer una comparación de qué es lo que sucede cuando expresamos el poder del ego a cuando expresamos el poder del ser humano. Cuando estamos expresando el poder del ego, nosotros vemos que hay un desbalance,
se genera como un mayor peso hacia la mente y un menor peso hacia el corazón. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que comenzamos a inspirar nuestros pensamientos en la ilusión y el miedo. Como les decía, cuando estamos en la mente humana y en el ego, con frecuencia el pensamiento está inspirado en los conflictos que no hemos resuelto o en las creencias que traemos de nuestra familia o de nuestra sociedad, de nuestra cultura, o que traemos de otros conflictos que hemos tenido de nuestros ancestros o de otras vidas. Entonces, cuando el pensamiento comienza a inspirarse en esa ilusión y en el miedo, es cuando comenzamos a atraer a nosotros, yo hago una diferencia en ese término, comenzamos a atraer a nosotros las situaciones que nos van a permitir darnos cuenta de lo que no hemos sanado dentro de nosotros. Entonces, cuando estamos expresando nuestro ego o el poder a través de nuestro ego o de nuestra mente humana, con frecuencia comenzamos a ver cierto tipo de situaciones que no representan exactamente lo que nosotros queremos vivir o que no nos permiten conectarnos con la felicidad, con la paz, con la abundancia. Y porque digamos que el propósito de eso es crear esas situaciones que nos van a permitir darnos cuenta que no se han sanado dentro de nosotros ciertos conflictos para que podamos sanarlos. Ahora, ¿qué pasa cuando comenzamos a vivir desde ese poder del ser humano y desde el amor? Comenzamos a conciliar el corazón y la mente. Comenzamos a inspirar incluso nuestro pensamiento ya no desde los conflictos, sino desde la realidad del amor. Incluso aparece un nuevo término, que es lo que yo llamo la mente divina, que es una parte de nuestro corazón en donde nosotros podemos inspirar nuestros pensamientos. Y cuando un pensamiento está inspirado en nuestro corazón, en la mente divina, ese pensamiento va a estar inspirado en el amor. ¿Y cuál es la consecuencia natural de cuando yo tengo un pensamiento inspirado en el amor? Pues que voy a manifestar la vida que quiero vivir. Es cuando comenzamos a darnos cuenta que estamos experimentando la felicidad, que estamos experimentando la paz, que estamos experimentando la abundancia. Son consecuencias naturales de estar viviendo en nuestro ser. Son consecuencias naturales de estar viviendo desde el amor que somos. Así que siento que el gran reto que tenemos nosotros como seres humanos es poder habitar nuestro corazón para poder vivir simultáneamente las ilusiones de la vida desde la realidad del amor. Es como si el corazón fuera un portal que comunica lo que estamos viviendo en esta tercera dimensión, en esta dimensión en donde aparentemente por la ilusión creemos que estamos limitados, en donde experimentamos con frecuencia el miedo. ¿Cómo podemos vivir estas ilusiones de la vida, pero al mismo tiempo comunicados a través del corazón con esa otra dimensión espiritual en donde existe la realidad del amor? Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como seres humanos y que nos ayuda a expresar el poder del ser humano, a habitar el corazón para poder vivir simultáneamente en estas dos dimensiones. Decíamos que el tercer paso que yo proponía era poder vivir en el aquí y en el ahora. ¿Por qué es importante vivir en el aquí y en el ahora? Pues mucho se ha hablado sobre la importancia de estar en el momento presente, pero yo quisiera rescatar para este tema de los entornos Vicar, que estar en el presente es muy importante porque te permite elegir conscientemente si quieres percibir esa situación que estás viviendo desde el ego o si la quieres percibir desde el amor. Cuando nosotros no estamos presentes en este momento, en el aquí y en el ahora, y estamos en el pasado o estamos en un futuro que todavía no existe, pues en ese momento con frecuencia pasa desapercibido que nosotros podemos elegir cómo queremos decidir y desde dónde queremos percibir las situaciones o cómo queremos vivir las situaciones y cómo queremos actuar frente a las situaciones. Perdemos esa conciencia y dejamos de recordar que tenemos ese libre albedrío para poder elegir conscientemente. Entonces, mi invitación en este tema puntual de vivir en el aquí y en el ahora, enfocándonos en el tema de los entornos VICA, es precisamente que si te permites estar presente en este momento, puedas elegir más fácilmente cómo quieres percibir esta situación, desde el ego, desde el miedo, o desde el yo soy, es decir, desde el amor. Y con frecuencia cuando pasan este tipo de situaciones como la que estamos viviendo en la epidemia por coronavirus, pues se hacen manifiestas muchas memorias que traemos de otras vidas o que traemos de nuestros ancestros. Y con frecuencia podemos estar en un momento determinado viviendo desde una de esas memorias. Y cuando estamos viviendo en una de esas memorias, no estamos en el momento presente. Eso es como si estuviéramos en otro momento, en otro espacio, en otro momento de otra situación que pasó, en otro momento de nuestras vidas
o de nuestros ancestros o de otras vidas que hemos tenido. Y cuando nosotros estamos en esa otra percepción del tiempo y del espacio, pues no nos damos cuenta que podemos tan fácilmente elegir percibir las situaciones de una forma diferente. Lo mismo sucede con el tema del futuro. Pues el futuro todavía no ha sido creado, simplemente lo estamos creando en este momento. Si nosotros nos hiciéramos conscientes que lo estamos creando en este momento, pues nosotros nos enfocaríamos mucho más en cómo están siendo nuestros pensamientos para saber cuáles las situaciones y las experiencias que vamos a vivir a continuación. Entonces, muchas personas hoy en día, a través de esta epidemia por coronavirus, están experimentando una gran incertidumbre y se hacen preguntas como: ¿voy a tener trabajo? ¿Voy a tener dinero? ¿Voy a tener con qué comer? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que me puedo morir? Y esa incertidumbre nos está llevando a perder este contacto con este momento presente y estamos perdiendo la posibilidad de hacernos conscientes que podemos elegir en este momento presente cómo vivir las situaciones y cómo percibirlas, desde el ego o desde el amor. El cuarto paso que yo propongo es confiar en el plan divino. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos aquí a la Tierra, sucede algo muy particular y característico de la experiencia espiritual, y es que nos olvidamos de quiénes somos. Es parte del juego, es parte de lo que llamo el juego del alma. Entonces, cuando uno entra dentro de este juego y se encarna, inmediatamente comienza a olvidarse de quién es uno. ¿Y qué pasa cuando uno se olvida de quién es uno? Que en ese momento se da cuenta o empieza a experimentar como si nosotros estuviéramos separados de todo y de todos. Siento que yo soy yo, que tú eres tú, que Dios está allá, que yo estoy acá. Y esa noción de separación nos lleva a experimentar miedo. El miedo y desconfianza con las situaciones, porque sentimos como que no tienen sentido lo que estamos viviendo y nos sentimos solos al vivirlas. También, cuando nosotros olvidamos quiénes somos, pues con frecuencia nos sentimos víctimas. Entonces sentimos que el mundo externo es el que nos está llevando a vivir la vida de una manera determinada y que lo que plantea el mundo externo es lo que hace que yo tenga las experiencias de vida y que yo experimente la vida de cierta manera. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en esas ilusiones de sentirnos separados, de sentir que nosotros no somos responsables de nuestra vida, pues es muy difícil poder vivir una situación como estas, ya sea la del coronavirus o de la de un entorno VICA, poderla vivir de una forma diferente, porque no entendemos cuál es el sentido y cuál es el propósito que hay detrás, y en ese momento comenzamos a desconfiar, a tener mucho miedo y empezamos a entrar en un círculo vicioso en donde nuestra experiencia se convierte pues en una experiencia posiblemente desagradable. Entonces, cuando nosotros comenzamos a despertarnos a nivel espiritual, comenzamos a salir de esas ilusiones que les comenté, y es en ese momento cuando nos empezamos a dar cuenta que nosotros no estamos separados, que Dios no está afuera, sino que Dios está acá dentro de nosotros, que tú no eres tú y yo soy yo, sino que cada vez que yo me veo a través tuyo, yo experimento ciertas cosas. ¿Cómo podría yo experimentar algo cuando estoy en contacto contigo si tú y yo no estamos conectados? Entonces realmente tú terminas siendo como un espejo mío, es como si estuviéramos conectados el uno con el otro. Nos empezamos a dar cuenta que nosotros no somos víctimas, sino que nosotros estamos creando nuestra realidad, que nosotros somos responsables, que a través de nuestro libre albedrío estamos eligiendo en cada momento, a veces a un nivel más profundo, a veces mucho más conscientemente y más evidente para nosotros, pero siempre estamos eligiendo qué vamos a vivir a continuación, cómo percibimos las situaciones, cómo queremos actuar frente a las situaciones. Todo eso lo estamos haciendo desde nuestro libre albedrío. Entonces, cuando nos vamos despertando, nos vamos dando cuenta de nuestra responsabilidad. Y es cuando es mucho más fácil para nosotros comenzar a confiar en el plan divino, porque nos damos cuenta que lo que estamos viviendo no es un accidente. Nos damos cuenta que lo que estamos viviendo realmente es la consecuencia de planes que hemos hecho a otros niveles y que tienen un propósito superior. Puede que no comprendas exactamente cuál es el propósito superior, puede que no lo sepas exactamente cuál es, puede que no te resulte del todo agradable lo que estás viviendo, pero cuando tú comienzas a aceptar la posibilidad que lo que estás viviendo tiene un propósito superior y pertenece a un plan divino, en ese momento tú puedes realmente confiar. Como se ve aquí en esta gráfica, es como soltarse completamente a la vida y permitir que sea nuestro yo soy, que conoce perfectamente el plan divino, que nos muestre cuál es el camino para regresar al amor. Y el último paso, que es muy importante, es hacerse presentes, es decir, ser. Es dejar de hacer tanto y volver a estar presentes en el ser. Como lo decía cuando hablaba de el volver, de regresar al interior. Es muy importante recordar que
todo lo que nosotros necesitamos realmente está dentro de nosotros. Nuestros recursos están adentro. Las experiencias que necesitamos podemos comprenderlas cuando observamos y escuchamos el mensaje de nuestro ser. Podemos hacerle preguntas a nuestro ser. Podemos comenzar a escuchar muchos de los mensajes que tiene nuestro ser y que nos está comentando a través de las situaciones de vida que estamos viviendo. En este caso, por ejemplo, a través de los entornos BIC. Entonces es muy importante volver al ser. Una reflexión que les dejo en este tema del ser es, ¿realmente estamos viviendo presentes o ausentes? Porque la presencia, en gran parte la presencia de hoy en día, se ha convertido realmente en una ausencia. ¿Estamos conectados adentro o estamos realmente todo el tiempo afuera? Cuando yo estoy conectado desde el ser, cuando yo estoy dentro de mí, cuando estoy habitando mi corazón, en ese momento para mí es mucho más fácil elegir. Puedo elegir conscientemente cuál es el camino que yo quiero tomar. Quiero vivir esta situación desde el miedo, teniendo claro que es experimentarla desde el miedo, o quisiera vivir esta situación desde el amor, aceptando que todo tiene un propósito superior y que la puedo vivir desde ese lugar. Entonces, cuando me hago presente en mi ser, es mucho más fácil elegir conscientemente. Y algo que es maravilloso en todo esto, la gente hoy en día se pasa la vida buscando la felicidad, buscando la paz, buscando la abundancia, pero no nos hemos dado cuenta que realmente el camino para experimentar la felicidad, la paz y la abundancia es vivir desde nuestro ser. Cuando nosotros aceptamos vivir desde el yo soy, vivimos a aceptar vivir desde el amor incondicional, cuando estamos viviendo desde nuestro interior, en ese momento la felicidad, la paz y la abundancia se convierten en consecuencias naturales. No es algo que realmente tengamos que salir a buscar, simplemente comienzan a darse cuenta que empiezan a experimentar estas cosas. Cuando estamos en el ser, también sucede algo muy lindo y es que comenzamos a agradecer, se dispara dentro de nosotros la gratitud. Y ya no solo gratitud hacia lo que nos gusta, sino gratitud en todo lo que vivimos, porque nos damos cuenta que independientemente que nos guste o no lo que estamos viviendo, detrás de eso que estamos viviendo hay un propósito superior. Y es cuando incluso llegamos a bendecir muchas de estas situaciones. Por ejemplo, algo que yo le dedico tiempo cuando medito en este tema del coronavirus, a partir de esta epidemia por coronavirus, traigo a mi conciencia el coronavirus y lo bendigo y le doy gracias por hacerse presente. Puede que para muchos suene extraño en lo que yo estoy diciendo, pero para mí ha sido una gran bendición lo que me ha permitido todo este tema del coronavirus. Es gracias al coronavirus que hoy yo me doy cuenta de cómo voy en mi proceso espiritual, me doy cuenta de qué me hace falta en mi proceso espiritual consciente, me doy cuenta de cuáles son las emociones que no he escuchado y de cuáles son los conflictos que no he sanado dentro de mí. Me doy cuenta de cómo estoy viviendo la vida y cómo la quiero vivir de aquí en adelante. Me doy cuenta de lo importante de poder unir lo que me apasiona hacer con mis dones y mis talentos y cómo ponerlos al servicio de los demás para vivir mi misión espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, esto comienza a cambiar y comienza a convertirse en una bendición. Para terminar, yo quisiera invitarlos a resignificar lo que es el Vika. Y cuando digo resignificar, les quiero hacer la siguiente propuesta. Es cambiar cada una de las connotaciones que tiene cada una de esas palabras de lo que es el entorno BIC. Entonces, mi propuesta es que la B es una invitación a conectarnos con la vida. Conéctate con la vida. Vuelve otra vez a estar en contacto con la vida. Sal de la supervivencia del ego y conéctate con la vida. Conéctate con tu ser. Vuelve otra vez a estar en contacto contigo y a escuchar lo que está pasando dentro de ti. La I es una invitación a regresar a tu interior. Aprovecha esta oportunidad para volver a ti, a escuchar tus emociones, a escuchar el mensaje que tiene el ser para ti. Entra en contacto con todos esos recursos que tienes dentro de ti y que tu ser quiere compartir generosamente contigo. La C es una invitación a confiar y a tener fe en el plan divino. Te invito a que te sueltes. En este momento, por el hecho que tú estés preocupado de qué vas a hacer, si vas a tener o no dinero, eso no cambia en nada tu situación. No estoy diciendo que no sea importante. Yo sé que es importante tener dinero, yo sé que es importante tener trabajo en este momento, pero si es algo que se sale de tus manos, que es incierto para ti, que no puedes eventualmente cambiarlo, te invito a que confíes y a que regreses a tu corazón para escuchar el mensaje que tiene el alma para ti, porque ahí puedes encontrar muchas pistas de cómo vivir este momento de tu vida de una forma diferente. Entonces, en vez de estar todo el tiempo en la mente humana pensando, baja al corazón para escuchar esa intuición y esa corazonada que te están mostrando cuál es el camino para que tú sigas el plan divino. Y por último,
mi invitación es que a través de la A puedas volver a vivir en el amor a través del corazón. Vuelvo y repito, siento que es muy importante, es fundamental volver a bajar de la mente al corazón, poder habitar desde el corazón y desde el corazón, no solo escuchar el mensaje de tu ser, sino también elegir conscientemente desde el corazón, inspirar tu pensamiento desde el corazón y poder actuar desde tu corazón, darle mucha más trascendencia, mucha más importancia a tu corazón. Muchas gracias por su tiempo y en este momento voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ahí aparecen mis datos personales en donde pueden seguir. Ahí está mi página web donde escribo, donde tengo el blog y escribo muchos de los artículos sobre todos estos temas espirituales y también pues están mis redes sociales, Facebook e Instagram, donde me encuentran como Yo Soy Gabriel Francisco, y en YouTube también me encuentran como Yo Soy Gabriel Francisco, en donde publico algunos de los videos de las conferencias o de los talleres que realizo. Muchas gracias a todos y voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. Gracias, Gabriel. Hay una mano levantada de María Alejandra Villalobos. María Alejandra, ¿tienes tu micrófono abierto? María Alejandra. Bueno. Si alguien quiere interactuar, hacer una pregunta, levanta la manita y nosotros abrimos el micrófono. Te leo aquí lo que está apareciendo en el chat. Dice Rodrigo Trump, amigo, hola, buenas tardes. Hace tiempo estuve mucho en el ego y me perdí mucho ¿cómo puedo estar o controlar las dos formas, ego y ser? ¿O todo soy como un yin yang? ¿O yo soy como un yin yang? Pues primero mi invitación es a no rechazar su ego. Todos tenemos un ego y hace parte de nuestro proceso espiritual. Yo siento, como les dije, el ego juega un papel fundamental en la primera parte de nuestro proceso espiritual. Es gracias al ego que nosotros podemos darnos cuenta poco a poco de quiénes somos. Es a través de lo que no somos, es decir, del ego, que poco a poco, por contraste, nos damos cuenta de quiénes somos. Entonces, mi invitación es a que no te conflictúes y no pelees con el ego. Es más bien aprender a observar tu ego, a escucharlo, a ver cómo se comporta tu ego, cómo siente tu ego, porque en el momento que tengas un mayor contacto con tu ego, que lo conozcas bien, va a ser mucho más fácil para ti poder elegir conscientemente si quieres vivir desde el ego o si quieres vivir desde otro lugar que es el amor. Entonces, yo siento que es uno de los mensajes que quiero dejar aquí. La espiritualidad con frecuencia la hemos visto como si fuera algo demasiado etéreo, elevado, que hay que ser perfectos, todo es amor, y esa no es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es cuando tú aprendes a aceptarte como eres, cuando tú puedes abrazar tu humanidad, cuando tú puedes ver tu ego y no juzgarlo, cuando tú puedes perdonarte a ti mismo, porque en ese momento vas a poder tener una mirada completa e integral del ser que tú eres, y en ese momento cumples con ese propósito de ver todo lo que es la divinidad desde su totalidad, tanto en la oscuridad como en la luz, tanto en el miedo como en el amor, tanto en la ilusión como en la realidad. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Silvana. Tal vez ya dentro de la conferencia se contesta, pero muy interesante perspectiva. ¿Podrías unir ese concepto del amor y del ser con el de biodescodificación? A ver, yo siento que la descodificación, el enfoque de la descodificación es principalmente biológico. ¿A qué me refiero con eso? Lo que busca la descodificación biológica es que podamos entrar en contacto con otras partes del ser diferentes a la mente, especialmente con el subconsciente y con el cuerpo. Entonces, cuando tú te das cuenta cómo funciona el subconsciente y el cuerpo, para ellos la lógica que hay detrás del subconsciente y del cuerpo es la supervivencia. ¿Cómo yo puedo adaptarme para poder sobrevivir ante una situación determinada? Entonces, siento yo que la descodificación biológica como terapia, al abordar el subconsciente y el cuerpo y al querer escuchar el mensaje del subconsciente y del cuerpo, es un camino para llegar después a algo más profundo. La descodificación no llega al tema espiritual, o sea, la descodificación no llega a comprender para qué desde el alma elegiste vivir lo que estás viviendo, pero sí te permite acceder a otras partes de tu ser en donde vas a poder comprender qué es lo que está pasando dentro de ti, cuáles son los conflictos que no has sanado, y te va a permitir tener un insumo para, si quieres explorar más adelante, llegar al tema espiritual.
Perfecto. Aquí te dice Andreina Hernández, más que preguntarte, quiero agradecerte por tan bello mensaje, sobre todo en estos momentos que tanto necesitamos salirnos del ego y entrar en el amor. Rosario Rueda, mil gracias, grandes aportes para mi vida. Franklin Jaramillo, no sé cómo hacer, entrego compromiso por mi hogar, pero mi esposa es muy problemática, tengo 2 niños y no quiero abandonarla, pero ella ya es insoportable al máximo. ¿Qué hago? Pues mira, primero, eso que estás viviendo es porque no has sanado algo dentro de ti. Entonces, mi invitación es a que si tú estás experimentando eso con tu esposo, que de pronto no es tan colaborador o que estás viviendo alguna situación conflictiva con él en este momento, la clave yo creo que la clave para la vida es no preguntarse qué es lo que estoy viviendo con él o por qué él se está comportando de cierta manera, porque ahí no vas a avanzar. Esto es estar mirando afuera. Pero si tú aceptas hacerte otra pregunta diferente, vas a poder llegar a algo más profundo. La pregunta es, ¿qué es lo que siento yo en este momento al entrar en contacto con mi esposo y cuando él no me colabora y tengo esta situación que estoy viviendo con él? ¿Qué es lo que siento yo? ¿Cuáles son mis emociones? Cuando tú te permites hacerte esa pregunta, vas a aceptar que estás sintiendo una emoción. Y cuando sientes la emoción, te invito a que no solo la escuches, sino que entres más profundo dentro de esa ilusión, porque ahí vas a entrar en contacto con tu ser y que realmente vas a tener una mirada mucho más profunda de qué es lo que tu ser te quiere decir a través de lo que estás viviendo. ¿Cuál fue el conflicto que tú viviste en otro momento de tu vida o que cargas de tus ancestros o de otra vida que no se ha resuelto dentro de ti, que está guardada en tu subconsciente y que se está expresando a través de lo que estás viviendo con tu esposo en este momento? Entonces hay una gran oportunidad de sanación. Y si incluso entras más profundo, puedes llegar a tener una conversación con tu alma desde tu corazón y podrías incluso preguntarle para qué elegiste tu alma que yo cargue con esta memoria que se está haciendo hoy en día evidente a través de lo que estoy viviendo con mi esposo. Entonces, te invito a que te enfoques más que en la situación externa o en el otro, a tu emoción para poder entrar en contacto con tu ser y poder escuchar el mensaje que hay dentro de ti, que te invita a sanar, que te invita a recordar quién eres. Eso aplica para muchas situaciones. Para todas. Esa es la esencia de la vida. La esencia de la vida es aprender a escuchar las emociones para entrar en contacto con el interior, porque el interior es tu amigo y te quiere decir todo lo que no has sanado para que tú puedas volver a vivir desde el amor. Percy Soto, conocí a una persona que me lastimaba intencionalmente y para hacerlo me agradecía por haberme conocido. ¿Era desde el ego o de su corazón? ¿Cómo lo identifico? Yo creo que el mejor indicador son las emociones. Cuando tú quieres saber si estás realmente actuando desde el ego o estás actuando desde el corazón, escucha tu emoción. Si tú de verdad si estás agradeciendo desde el corazón, vas a sentir gratitud o puedes sentirte tranquila, puedes estar en paz. Pero si tú dices, le doy gracias, pero no lo sientes, sino que es más como una forma de repetirte algo que escuchaste que se debe hacer en el perdón hacia otros, pues vas a experimentar seguramente otro tipo de emociones. Puede que todavía sientas resentimiento, o que puedas sentir rabia, o que puedas sentirte agredida todavía. Eso, entonces, el mejor indicador son las emociones. Siempre la emoción te va a decir desde qué parte estás tú viviendo la situación. Si lo estás haciendo desde el ego o si lo estás haciendo desde el amor que tú eres. Excelente. Aquí tenemos ya palabras de agradecimiento. Susana Castillo, hola Susana, excelente reflexión, Gabriel. Es un planteamiento muy elevado y filosófico. Rodrigo Trum, gracias. Y Beth, al estar desde el yo soy optimista, muchas veces me pasa que tildan ese optimismo como ser superficial. Yo los quiero invitar a algo que, a ver, yo tengo una mirada particular de lo que es el pensamiento positivo. No tengo nada en contra del pensamiento positivo, pero es muy importante realmente lograr identificar desde dónde estamos pensando. Yo puedo aparentemente tener un pensamiento positivo, pero la forma de saber si realmente es positivo es de dos maneras. Uno, a través de las emociones que tengo y dos, a través de las experiencias que estoy viviendo. Si yo me digo, por ejemplo, me pasó una vez con una persona que acompañé a nivel terapéutico. Él me decía, todos los días que yo me levanto, me digo a mí mismo, yo estoy sano. Ese era su mantra, su frase era todos los días decía, yo soy sano. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que tú sientes dentro de ti que te hace decir esa frase todos los días? Y él me dice,
que tengo miedo a estar enfermo, no quiero estar enfermo. Entonces, ojo, porque eso lo que está dejando en evidencia es que realmente ese pensamiento no es positivo, sino que es un pensamiento inspirado en el miedo y que lo que yo seguramente voy a traer es precisamente eso que estoy temiendo. Si yo realmente quiero que mi pensamiento sea positivo, tengo que inspirarlo desde un lugar diferente al de la mente humana y al subconsciente. Y la invitación es poder inspirar ese pensamiento desde el corazón, desde el amor, que tú puedes decir, yo estoy sano porque confío en mi cuerpo, yo estoy sano porque confío en el plan divino de mi yo soy. Y cuando tú te crees eso, cuando tú realmente vives desde esa certeza, en ese momento se convierte en un pensamiento positivo y vas a comenzar a ver un cambio en tu vida. ¿Cuál es la distinción entre alma y espiritualidad? Pregunta Susana Castillo. El alma es una parte de nuestro ser que juega un papel muy importante en el proceso espiritual porque es el que planifica todo lo que vamos a experimentar en la vida en la cual estamos encarnados. Y el alma también va registrando todas las experiencias que vamos a tener en diferentes vidas para los que creen en la reencarnación. La espiritualidad, ¿qué es? La espiritualidad es un proceso a través del cual yo poco a poco me voy dando cuenta de quién soy yo. Es el proceso a través del cual yo voy recordando que soy amor. Entonces, una cosa es el alma como parte de nuestro ser que nos permite experimentar el amor y otra cosa es la espiritualidad, que es el proceso a través del cual yo voy recordando poco a poco quién soy, que soy amor. Perfecto. Rodrigo, ¿cómo puedo entrar más en temas espirituales? A ver, yo quiero desmitificar un poco el tema espiritual, vuelvo e insisto. La espiritualidad no es una cosa etérea, no es una cosa elevada, complicada. La espiritualidad es tan sencilla como, voy a ponerte un ejemplo, cuando yo estaba creando la experiencia Yo Soy, iba caminando un día por la calle y estaba lloviendo y había un charco en la calle y en ese momento había una persona que estaba barriendo en el andén y pasó un carro muy rápido y salpicó a la persona cuando cogió el charco. Y esta persona que estaba barriendo se voltea y mira al conductor del carro y pues yo pensé que le iba a insultar y lo que hizo fue sonreírle. Entonces yo me quedé pensando y reflexionando qué es realmente lo que está sucediendo en esa situación. Y lo que me di cuenta es que la espiritualidad está presente en las cosas más cotidianas, en las cosas incluso más pequeñas y aparentemente insignificantes. Cada momento que vivimos en nuestra vida cotidiana es una oportunidad para poder experimentar el amor, para poderlo compartir y expresarlo hacia los demás. Entonces, ese es el camino para entrar en la espiritualidad consciente y en la espiritualidad profunda. Es permitirte estar presente en cada situación de tu vida cotidiana, por sencilla que parezca. Ahora ya estamos llegando al final de este espacio. Hay una manito levantada. Bueno, si arriesgó levantar la mano, yo le doy la palabra a Miriam. Miriam, ¿tienes el micrófono abierto? Miriam Medina, ¿abres tu micrófono? Se arrepintió de la última, Gabriel. Bueno, esto que estamos viviendo con la epidemia por coronavirus, creo que es el mejor ejemplo de lo que es un aparente entorno VIC. Entonces, la invitación que yo tengo para ustedes hoy es que independientemente de lo que está sucediendo, de la situación como tal, la invitación es a que la puedan vivir de una manera diferente, para los que quieran vivirla de una manera diferente. ¿Qué es clave para poder vivir esta epidemia por coronavirus hoy de una manera diferente? Poder entrar en tu interior, poder ver que lo que está pasando, ese frenón en seco de la vida, eso no es casualidad, eso es una metáfora. Es una metáfora de qué te está diciendo, el coronavirus te está diciendo, haz un alto en el camino y reflexiona sobre cómo estás viviendo la vida y sobre cómo quisieras vivir la vida de aquí en adelante, por ejemplo. Segundo, el hecho que estemos aislados en la casa, eso no es casualidad. Más allá de que sea un tema para no contagiar a los demás o para no contagiarnos, es otra metáfora. Es la metáfora que nos está diciendo, te estoy invitando a que vuelvas a tu interior, a que vuelvas a estar en contacto contigo, a que regreses a ti, a que te mires a ti mismo, a estar en contacto con tu ser, a escuchar tus emociones. Porque el camino de regreso al amor es precisamente a través del ser. Es uno permitirse sentir las cosas. Si yo estoy todo el tiempo mirando afuera en una vida convulsionada y loca donde no paro nunca y estoy en la supervivencia,
pues no me voy a dar cuenta que tengo la oportunidad de vivir la vida de otra manera. No me doy cuenta que hay otra forma de estar en contacto, que es estar en contacto conmigo mismo. No me doy cuenta de qué es lo que me quieren decir las emociones. Entonces el poder estar en ¿Qué hago? contacto con nosotros es supremamente valioso. Y alcé la mano, También es muy pero no pude hablar. importante, también es muy importante, y lo he dicho en algunos mensajes que he escrito, y es que el hecho de que el síntoma más frecuente del coronavirus sea el tema pulmonar, eso para mí ya está diciendo algo, es otra metáfora. Si tú lo miras, si tú miras desde el enfoque del subconsciente y el cuerpo, que tienen su propia lógica, ¿para qué sirve el pulmón? El pulmón tiene una función muy específica y es poder intercambiar el dióxido de carbono, que son los desechos de las células, lo que ya no sirve, y poder tomar del aire el oxígeno, que es el equivalente a la vida, porque las células no pueden funcionar sin el oxígeno. Entonces la pregunta que yo me hago y la hipótesis que yo me hago es, ¿qué es lo que me quiere decir el cuerpo y el subconsciente a través de esta manifestación pulmonar? ¿Por qué me trae el tema del oxígeno, que es la vida, y del dióxido de carbono, que es la muerte? Y creo que tengo dos hipótesis al respecto. La primera es, desde la biología, podría decir que es una invitación a que me dé cuenta que tal vez no estoy viviendo, sino estoy sobreviviendo. Entonces es una invitación a dejar de sobrevivir, que sería el CO2, el dióxido de carbono, y comenzar a vivir, que es tomar la vida y el oxígeno del aire. Y desde el punto de vista más profundo, más espiritual, podría ser otra hipótesis, y es, tal vez con lo que estamos viviendo y esta aparente crisis, es permitir que una parte de nosotros muera, en este caso sería la conciencia basada en el ego, para que vuelva a renacer dentro de nosotros otra conciencia diferente, que es la conciencia basada en el corazón, es decir, en el amor. Entonces, que muera la conciencia en el ego, para que pueda renacer dentro de mí otra conciencia, que es la conciencia basada en el amor. Y bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con este tema del coronavirus, pero la invitación es a que acepten que lo que están viviendo puede ser, van a haber cambios. Yo creo que la vida no va a ser nunca más de la misma manera. Yo siento que todo va a cambiar. Puede que haya incertidumbre en este momento, pero es una invitación a que escuchando esta información puedan ustedes volver a su interior, poder vivir el momento presente, porque así van a poder elegir cómo quieren percibir la situación. ¿La quiero vivir desde el miedo y desde el ego, o la vivo desde el amor y desde la confianza, desde el yo soy? También pueden entender que no es necesario comprender racionalmente lo que es el coronavirus, porque para la mente humana es supremamente difícil comprender esto. No tiene sentido. Un virus como este no tiene ningún sentido. ¿Cómo explicas tú que haya gente que se enferma y que se muere? Eso desde la mente es incomprensible. Pero sí puedes tener una mirada diferente en donde aceptas que detrás de todo esto que estamos viviendo hay un propósito superior y que este propósito superior hace que esta experiencia deje de ser compleja para que sea una experiencia mucho más simple. Simplemente tiene un propósito superior. Y por último, que tú te des cuenta que a pesar de que todo es incierto, aparentemente todo es incierto y no conoces tu futuro, puedes elegir conscientemente. Gabriel, bueno, pues gratamente emocionado con lo que nos acabas de compartir. Yo creo que este tema, menos mal que tú lo dijiste, no lo dije yo, da para muchas charlas, entonces de antemano espero poderte tener acá nuevamente para profundizar. Y creo que estos son los temas a los que nos está invitando el coronavirus, a que, como tú bien lo decías, hace parte de cómo nos podemos apoyar entre nosotros para, no sé si podríamos decir, obedecer ese mandato de la naturaleza que me hace mucho sentido lo que acabas de decir. Entonces, te digo, ojalá, espero poderte tener nuevamente aquí en estos espacios para que sigamos en esa ruta de descubrimiento que nos está invitando todo esto que estamos viviendo, a esa nueva normalidad que vamos a salir después de todo esto. A esta nueva realidad que yo llamo la nueva tierra, porque yo creo que desde hace muchas décadas veníamos escuchando el mensaje de que era el momento de volver al corazón, con todo este nuevo despertar de la conciencia, con todas esas catástrofes naturales, cada vez hay más conciencia en estos temas. Entonces yo creo que es muy importante abrirnos a la posibilidad de que vamos a experimentar una nueva tierra. Así que los invito a que vivan con mucha alegría, con mucha apertura, con mucho entusiasmo, porque creo que somos privilegiados de estar viviendo este momento de la historia de la humanidad. Vamos a ver cambios increíbles y si tú aceptas vivir desde el corazón, vas a encontrar que tu experiencia de vida aquí en la Tierra va a ser algo maravilloso. Los invito a que puedan seguirme en Instagram.
donde también Es publico. colocar la ayuda a través de tus redes sociales, genial. Y me quedo con esa frase que acabas de decir que me parece demoledora. Somos privilegiados de estar viviendo este momento histórico. Me encanta. Es una nueva Ya mirada. lo vamos a ver dentro de poco. Estoy seguro que lo vamos a ver dentro de muy poco. Ya están empezando a florar y a florecer las semillas de ese amor incondicional en los corazones. Así que míralo con mucho entusiasmo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo jueves 7 de mayo con Jueves de Coaching. Tiene un pequeño cambio de horario. Vamos a hacerlo a las 2 de la tarde. Va a ser un conversatorio bien interesante con 6 de las mejores MSC que tiene Hispanoamérica. Les estaremos enviando la información a sus correos. A todos, muy buenas noches. Gabriel, muchas bendiciones y gracias por este compartir. Gracias a ti, Gustavo, por la invitación y gracias a todos por los que nos acompañaron esta noche. Un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias, lo mismo. Cuídate mucho. Bueno. Dime, No, es que alguien preguntaba por las redes sociales. Bueno, si quieres colocarla a la ayuda, no hay problema. Dale. sí, me encuentran en Instagram y en Facebook como Yo Soy Gabriel Francisco. Ya, yo soy. Los que están preguntando dónde pueden ver esta conferencia nuevamente, hay dos opciones, el canal de ICF en Facebook. Si buscan en este momento ICF Colombia, van a encontrar esta conferencia en los primeros lugares. Y si no, a partir de mañana en el canal de YouTube de ICF Colombia también la pueden ver en esas dos opciones. En las dos opciones les pedimos por favor que les den el like, les den me gusta. Eso nos ayuda a viralizar este tipo de contenidos que me parece importante, que podamos llegar hasta el último rincón de Latinoamérica con estos mensajes. Muchísimas gracias. A todos feliz noche y bendiciones. Gracias.